Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. El tema de hoy ya llevo bastantes meses, no preparando, pero la verdad lo estaba posponiendo. Es María, la Virgen María, o así como la llamamos, la madre de Jesús. ¿Viene del tripo de Judas? ¿Viene del tripo de Judá o viene del tripo de Leví? ¿Viene de una línea davídica del rey David o viene de una línea de Aarón, el hermano de Moisés, la línea de sacerdotes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los comentarios de la Biblia? ¿Qué dice la tradición de la iglesia? ¿Y en qué nos importa? Me gustaría empezar con esta pregunta: ¿en qué nos importa? Al musulmán hay un versículo en el Corán súper claro, como que el Corán a veces refuta con elegancia, no le importa los detalles. Viene María un día y su pueblo la ve embarazada. Ya saben que no tiene ningún marido ni ningún comprometido porque José el carpintero no existe en el Corán. Entonces luego le dicen: o existe una fornicación. Y le dan una frase muy difícil: oh hermana de Aarón, tu padre no ha sido un mal hombre, ni tu madre ha sido una mala mujer. Oh hermana de Aarón. Los cristianos aman este versículo. Lo agarran y dicen: mira, el Corán ni sabe la diferencia. Aquí dice que María, hermana de Aarón, entonces la hermana de Moisés. El Corán no tiene cronología, es un error histórico. Pero en mi opinión es un milagro histórico. Obviamente el Corán no habla de María, la hermana de Moisés, porque la historia de Moisés pasa en un contexto histórico en el Corán y no menciona absolutamente nada en común con la historia de Jesús. Pero como ya, cuando no encuentras nada, pues empiezas a inventar cosas. Pero, oh hermana de Aarón, ¿qué quiere decir el Corán aquí? Su pueblo sabe que ella es una aronita, que es una descendencia levita, que viene de Aarón. Es como decirle: oh sheikh, ¿cómo puedes fumar cigarros? Oye, ¿eres sheikh y estás tomando alcohol? Lo mismo, oh hermana de Aarón, es literal decirla: oh aronita, tu padre no es malo ni tu madre, eres de una familia de sacerdotes, una familia santa. ¿Cómo puedes hacer algo así? Entonces, ¿en qué nos importa si realmente María viene de descendencia aronita de Levi? Entonces el Corán tiene razón. Y si no, igual podemos inventar algo, interpretar el versículo y decir: pues a lo mejor María tuvo otro hermano que se llama Aarón. Obviamente muy débil, una respuesta muy tonta. Corán sí está muy claro, quiere indicar que ella viene de la descendencia de Aarón. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a la Biblia? La Biblia es un libro escrito después de decidir la fe. Tenemos que entender esto muy bien. Hace 2 o 3 días, cuando tuve el debate de la crucifixión, yo lo dije claramente: los 4 evangelios fueron escritos para hablar de la crucifixión. No son libros escritos para dar historia, son libros teológicos que quieren dar una sola idea. Pablo fue el primero en escribir. Pablo no menciona a María ni una vez. Ya sé que hay versículos que lo reinterpretan y dicen: aquí el nacido de una mujer. Pues yo también soy nacido de una mujer. Un nacimiento virgen de una virgen no está en Pablo, no está en 14 cartas de Pablo, tampoco está en Juan y tampoco está en Marcos. ¿Esto no es algo importante que quieres mencionar de alguien nacido sin padre? Bueno, esto no nos importa mucho. Nos importa ahora la genealogía. Bueno, obviamente vamos a llegar también a la genealogía de Jesús, pero primero queremos saber de qué descendencia viene María. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? En ningún lugar. En ningún lugar de la Biblia que tienes en la mano tiene la genealogía de María. Oye, Mohamed, tú no sabes, tú no lees la Biblia, no sabes que su madre se llama Ana y su padre se llama Joaquín. Pues abre tu Biblia y sácame el versículo. Van a abrir el versículo y no lo van a encontrar. El católico no tiene problema porque cree en la autoridad de la iglesia, que la iglesia sabe cosas que no están en la Biblia. El cristiano evangélico protestante tendrá problema porque realmente no cree en los libros apócrifos, ni tampoco cree en la autoridad de la iglesia, cree en lo que es sola escritura. Entonces el cristiano no es parte del diálogo de hoy, porque ni siquiera sabes. Si yo digo el Corán dice que el padre de María se llama Emran, ¿tú con qué respuesta o qué respuesta tienes? No tienes en tu Biblia ningún nombre. La Biblia solo quiere que Jesús venga de David, pero ¿por qué lado? No hay manera de hacer que Jesús venga por David, a menos que su padre venga de la línea de David. Pero espera, Jesús no tiene padre. Tenemos 2 genealogías en nuestra Biblia, una en Mateo y una en Lucas. Las dos son totalmente diferentes. No necesitas ser experto, o sea, tú nada más abres los dos enfrente de ti y haz una pregunta. ¿Cómo se llama el padre de José? ¿Cómo se llama el abuelo de José? ¿Cómo se llama el bisabuelo de José? Aquí tendrás un nombre y en Lucas tendrás un nombre. Y si llegas hasta el final de la genealogía, bueno, no al final porque una llega hasta Adán. Si llegas más o menos al rey David, que es exactamente lo que quieren demostrar, una llega a Natán, el hijo de David, y una llega a Salomón, el rey Salomón, hijo de David. Nada más es suficiente poner las 2 genealogías y tendrás mínimo unos 15
diferencias. Esto no es el problema. El problema que sí, estoy de acuerdo que las dos llegan a David, pero ¿con quién terminan? Los dos terminan con José el carpintero. ¿En qué en el cielo nos importa quién es José el carpintero? Y empieza el gimnasio cristiano. Es que tú no sabes, tú eres ignorante. En el tiempo de no tal, no sé qué, el hijo adoptivo sea tal y tal y tal. El hijo que lo no sé qué. O sea, tú échale, tú llena el diálogo con palabras a ver si alguien me cree. La pregunta sincera es, ¿Jesús es hijo de José o no? A veces hay que parar este gimnasio de armonizar versículos. A veces hay que parar y ser sincero. ¿Eso funciona o no funciona? Se puede armonizar cualquier cosa en el mundo, pero hay que ser sinceros. ¿Esto funciona o no funciona? La línea davídica debe ser de la sangre de David. Que algún señor se casó con su madre y después de que ya estaba embarazada, ¿eso en qué nos importa? ¿Por qué Mateo y Lucas nos dan la genealogía de un señor que no tiene padre? Es para imponer a fuerza que viene de David. Pero espera, ¿por qué quieres imponerlo del lado del padre si tienes a María? ¿Por qué no intentas mejor hacer que María es el que venga de David? No es tan fácil, por muchas razones, y eso es el tema de este video. Número 1. El versículo de Lucas 1:36, que ha sido un versículo complicadísimo para todo. El versículo dice que Elizabeth, que es la esposa de Zacarías, es la prima de María, pariente, relativa. Van a ver muchísimas palabras en sus Biblias, y esto lo vamos a analizar el día de hoy. ¿En qué nos importa, sea su prima o sea su amiga? Nos importa muchísimo, porque Elizabeth y su esposo Zacarías son del tribu aronita, son levitas. Zacarías, que está mencionado en esa historia, es un sacerdote, es un cohen, y para ser sacerdote debe ser levita y debe venir de Aarón. Y su esposa también debe ser del mismo tribu, porque él es un sacerdote y ellos se casan del mismo tribu. Y si decimos que ella es su prima, entonces ¿de qué descendencia viene María? Lucas 1:36. Presumo tener más de 80 comentarios en mi casa. Todos los comentarios, o los 90%, evitan dar explicación al versículo Lucas 1:36. Tratan de imaginar que no esté este versículo, porque si María viene de Levi, viene de Aarón, y José el carpintero no tiene absolutamente nada que ver con el caso, y esas genealogías en Mateo y Lucas no nos sirven de nada, entonces Jesús no va a ser davídico. ¿En qué nos importa que venga de cualquier tribu que venga? Esto es fundamental para la doctrina cristiana. El cristianismo parece como un plato lleno de agua, pero con muchísimos hoyos. Tratas de tapar de este lado, se abre de este lado y se cae de este lado. Dios es tres, pero tres personas, pero una esencia, pero uno solo, pero tres personas. No son estados, son hipostasis, pero como que Jesús está rezando a sí mismo, como que Dios muere, no, es que se encarnó, como que Dios el perfecto se encarna en un ser imperfecto. ¿Y por qué se encarna? Para perdonar los pecados. ¿Y por qué no perdona? Él es el omnipotente. No, es que tiene que ser davídico. Pero dice el Antiguo Testamento que la línea davídica que viene de Joaquín está cortada y nadie va a ser el rey de esta línea. Viene de descendencia donde hay dos mujeres literal, fornicadoras. Se encarna, se muere, se crucifica y se resucita. Todo en el cristianismo está relacionado. Si un tema se cae, es un dominó. Para mí viene de Judá, viene de Benjamín, viene del tribu Efraín, viene del que sea. Es un profeta para mí. No me afecta absolutamente nada, ni desde el lado de histórico, ni desde el lado religioso. Pero si no es davídico, no es el Mesías. Para no alargar el video, vamos a empezar a ver nuestras fuentes. Como dije, el día de hoy voy a enfocar en el versículo de Lucas 1:36. Aquí tengo conmigo la Biblia de estudio ampliada, aquí está su nombre. El versículo de 1 de Lucas 36. Aquí interpreta la palabra pariente. Dice: no sabemos con certeza cuál era el parentesco. ¿Cuál era el parentesco? ¿Qué significa la palabra prima? La palabra prima significa prima, pero cuando tú fundas, estableces, construyes primero tu fe y luego haces una escritura, eso te pasa. Es porque sabes que al admitir que es prima, estás destruyendo el tema del rey davídico. Biblia de estudio Holman. El mismo versículo, Lucas 1:36. Es imposible saber la frase tu parienta Elizabeth significa, o saber lo que significa. ¿Que era la tía o la prima de María? Ok, estamos un poco más cerca. Puede ser hasta su tía. O sea, yo estoy satisfecho con que sea su prima, pero ok, aquí también puede ser, hay una posibilidad que sea su tía. Comentario bíblico Moody. El mismo versículo, Lucas 1:36. Tu parienta Elizabeth
Si María y Elizabeth eran primas, Jesús y Juan el Bautista serían primos segundos. Subhanallah, alhamdulillah. Ese es el detalle. Si Juan el Bautista es un sacerdote que viene de Zacarías, que viene de Aarón, levita, Jesús también lo va a hacer, aunque no tenga padre. Su madre es levita. Si las dos mamás son primas, los hijos son primos. Porque hay que estar inventando y decir, no sabemos qué significa su parienta. Biblia de estudio, la Reforma. Lucas 1:36. Tu parienta, Elizabeth, y por lo tanto, María era descendiente de Aarón. Versículo 5. La referencia a su padre David, versículo 32, muestra que María también era descendiente de David. Uno de sus padres evidentemente desciende de Aarón y el otro viene de David. ¿Cuál es la evidencia de eso? Aquí tenemos que ella es prima de Elizabeth, que es una hija de Aarón. A ver, me está mandando al versículo 5. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, por sacerdote llamando a Zacarías, el grupo de Abías, que tenía una mujer de las hijas de Aarón. Ok, entonces aquí tenemos que ya es hija de Aarón. Y sí, efectivamente, el versículo 32 dice esto. Ese será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Pero ¿cómo? O sea, ¿quieren imponerlo a la fuerza? El contexto va a que así ya es levita. Esto es lo que siempre quiero decir del Nuevo Testamento y sobre todo los 4 evangelios. Los 4 evangelios son libros hechos para confrontar herejías que estaban en el primero y el segundo siglo. Las escribas y la iglesia trabajó bastante en esos 4 evangelios para corregir los problemas. Pero por lo menos aquí admite que sí son parientas y que sí son levitas, hasta que ya encontremos otra evidencia. Aquí solamente es un versículo que dice tu padre David, o sea, tu padre metafórico. Entonces, como José el carpintero es tu padre metafórico, honorable, o no sé cómo se llama, ok, pues tu David entonces es tu padre metafórico, tu padre honorario. Pero hablando de sangre, vienes de María que viene de Levi. Seguimos con más fuentes. Esta es la primera fuente, la Biblia de estudio de Geneva. Aunque Isabel es Elizabeth. Elizabeth era de la tribu de Levi. Le era posible ser prima de María, porque mientras la ley prohibía que las doncellas se casaron con hombres de otros tribus, había una excepción entre los levitas que podían tomar para sí sus esposas de cualquier tribu, porque a los levitas no les correspondió ninguna porción cuando la tierra fue dividida entre el pueblo. O sea, ¿les parece que esto es una evidencia o es una hipótesis? Ella tal vez tomó esposo de otro tribu, que en este caso sería José el carpintero. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenían herencias, porque ellos se quedaron sin tierras y sin pueblo. ¿Cómo sabes que esto es el caso aquí? ¿Pueden pasar su fe? ¿Realmente es una hipótesis? ¿Una probabilidad? Tal vez porque en ese tiempo estaban haciendo esto para tener tierras. ¿Y por qué no van al punto? Que tal vez José el carpintero nunca existió y que lo inventaron para justificar por qué no apedraron a María cuando realmente la encontraron embarazada. O para pegarle la línea davídica a Jesús a fuerza. Aunque no inventaron bien la historia, porque aunque impusieron a José, sigue siendo no el padre biológico. Segunda fuente, la exposición de Giles de la Biblia entera. Y aquí tu prima, Isabel o Elizabeth, porque aunque Elizabeth era las hijas de Aarón o de la tribu de Levi por parte de su padre, podría ser de la tribu de Judá por parte de su madre, y tan similar a María. La versión persa se llama tía por parte de la madre. Los matrimonios mixtos entre los dos tribus de Levi y Judá eran frecuentes ni eran en absoluto contrarios a la intención de esta ley que prohibía a los tribus casarse entre sí, lo cual era preservar la herencia en cada tribu, ya que el tribu de Levi no tenía ninguna. Aunque se le podría llamar su prima en su sentido más general, siendo habitual entre los judíos llamar a todos su propia nación. O sea que puede ser, nada más le dice prima, así como que no, yo y mi amigo nos hicimos primos. O sea, Lucas, quien investigó las cosas con calidad para encontrar las evidencias, cuando puso la palabra prima ahí, es por el uso general, dejó todas las mujeres que conocía a María. De hecho, conocía un buen de mujeres. Ahorita vamos a ver esto cuando vivía dentro del templo. Y nada más le pegaron el nombre prima a una levita, pero el autor mismo contesta. Pero el primer sentido, o sea, la primera explicación, parece más agradable. Y así María se dirige a su propia familia. María es una levita. Dejen esas probabilidades que están haciendo aquí. Podría ser que la mamá de Elizabeth sea de David y el papá sea de no sé qué. ¿Por qué inventan que ya tienen el versículo directo? El versículo de Lucas 1:5 dice que es hija de Aarón. ¿Por qué hay que hacer este gimnasio todo el tiempo para embellecer su religión? Incluso, ¿qué tiene de malo que defienden que Jesús es un Mesías, pero viene de Levi?
De hecho, los manuscritos del Mar Muerto dicen que habrá un Mesías sacerdote. De hecho, esto es mi creencia personal. Los judíos obviamente se van a reír de mí, y los cristianos también, pero yo creo que Jesús es el Mesías sacerdote, no el Mesías rey, lo de la línea davídica y todo eso que quieren imponer. La palabra Vincent de estudio es una Biblia también de estudio del Nuevo Testamento. La palabra prima y la pone en griego. Sin embargo, se desconoce la naturaleza de la relación. No sabemos qué es la relación entre ellos. Eso es una mentira. Tienes la palabra prima ahí escrita. Él mismo lo dice. La palabra es un término general, es decir, de la misma familia. Los mejores textos lo sustituyen por una forma femenina, que los gramáticos condenan como poco clásica, pero correctamente traducida por pariente, es decir, primas. Así que mira, haz tu gimnasio, trata de buscar salidas, pero significa prima. Mejor vete del otro lado. Ve a decir que a lo mejor Elizabeth, su padre era David, aunque el versículo dice hija de Aarón, o sea, por su padre, o sea, su tripo se hace por su padre. Pero tal vez alguien te va a creer. Numón del Nuevo Testamento, Lucas 1:36. A María por cuanto ella crió se le da sin solicitud señal más favorable que lo que se le había dado a Zacarías, tu prima, pariente. Por tanto, Juan y Jesús también eran primos. Biblia de estudio de Cambridge. Tu prima, más bien tu parienta. No sabemos cuál era la relación real. Por favor, dejen de andar diciendo que sabemos que María es davídica, obvio. ¿De dónde sacaste tu obviedad? El único versículo que tenemos dice que es levita aronita. ¿Cuál es tu fuente histórica que hace que sea davídica? Que no llega a José el carpintero. De hecho, apenas estoy usando comentarios. Voy a ir a la evidencia histórica también. Es un error inferir de esto, como le hace Bolt, que María también era la de tripo de Levi, porque excepto en el caso de las herederas había libre matrimonio entre los trip. Igual, quiere jugar con lo mismo, o sea que tal vez es levita, pero se casó con José el carpintero, que era de David. Ok, no tengo problema, pero María misma, ¿de qué tripo es? El expositor griego del Nuevo Testamento, o del Nuevo Testamento griego. Lucas 1:36. Introducción de una referencia al caso de Elizabeth para ayudar a la fe de María. Forma tardía de esta palabra, una pariente consanguíneo, pero no se indica en qué grado, lo que sugiere que María quizás pertenecía al tripo de Levi. Les duele decirlo. O sea, tratan de esconder, alargar las palabras. No, o sea, sí la palabra significa una pariente consanguínea, pero quizá, o sea, no sabemos, mejor no. Es ok. Si ya tienes la evidencia enfrente de ti, en Lucas, el que dice, he visto muchos evangelios y investigué la mejor versión. Para mí, cuando Lucas dice algo, la verdad se toma como el 5 por 1, el 6 por 1, porque él vio otros evangelios. Él vio tradiciones antes de él. Entonces, si él pone esto, significa que lo hizo después de investigación. Comentario de Ellicott para el lector inglés. Todo lo que está en la imagen es el comentario. Imagina este señor por cuántos años estaba escribiendo eso. Bueno, versículo 36. Tu prima Isabel o Elizabeth. Ver las notas abajo, pero no copié las notas. Sobre Lucas 1:27 y Lucas 1:32. Tomando la palabra en su sentido habitual, implicaría que el padre o la madre de María habían sido de la casa de Aarón. Oye, eso me interesa mucho, porque la Iglesia Católica agarra de los libros apócrifos, como el apócrifo de Mateo o el Evangelio de Jacobo, Santiago, donde dicen que la madre, que es Hanna o Anna, es el que es levita, pero el papá, que es Joaquín, es el davídico. Cuando ya José el carpintero no vale absolutamente nada, ahorita fueron a hacer que Joaquín, el padre de María, es el que sea davídico. Miren la vueltota que dieron. O sea, ahorita no vamos a defender a José el carpintero, ya lo echaron afuera. Ahora vamos a tratar de hacer que Joaquín, el padre de María, es el que sea davídico. Es que a fuerza tenemos que hacer que María sea davídica, porque si no, ¿cómo vamos a reconciliar lo que viene adelante? ¿Cómo vamos a armonizar las cosas si ni su padre es davídico? Pero el problema es que aquí dice algo muy interesante. Implicaría que tal vez su padre o su madre viene de Aarón, o que la madre de Elizabeth había sido la casa de David. Es que tenemos que hacer algo, tenemos que resolver esto. Pero lo que yo puedo notar aquí, desde el lado del punto de vista secular, que ni siquiera el padre de María sabemos cuál es su genealogía. Aunque lo imponen, aunque lo agarran de libros apócrifos que no aceptan, aunque agarran de ahí la presentación de María en el templo, y ahorita vamos a hablar de eso, pero es un libro apócrifo, sin valor teológico, tal vez histórico, o tal vez está basando en la misma fuente, la misma escuela, los mismos 4 evangelios. Pero lo que me importa aquí, que realmente no sabemos realmente
¿Por qué María es aronita? ¿Por qué María es levita? Tal vez el padre, tal vez la madre, o tal vez ambos. Pero eso no le gusta a los cristianos, porque alguien debe ser davídico. Esto sí es una fuente de gran valor. San Agustín. Dice San Agustín, ya que el mismo evangelista nos dice que el esposo de María era José, y que la madre de Cristo era virgen, y que Cristo es de la descendencia de David, ¿qué nos queda sino creer que María no era ajena al parentesco de David? Esto significa que los problemas ya empezaron a aparecer muy temprano en la iglesia. María es virgen. José el carpintero no tiene absolutamente nada que ver con la llegada de Jesús. Eso significa que había ya estos diálogos, esos debates en los primeros 200 años de la iglesia. Otra fuente de gran valor, San Efraín de Siria, creo que así se llama. Las palabras del ángel a María. Acuérdense que quien diga esas palabras es un ángel, el ángel del Señor. O sea, que puede ser Gabriel. De hecho, es Gabriel. O sea, quien dice, ella es tu prima, es el ángel. O sea, no estamos hablando del idioma coloquial entre la gente, que tal vez a veces usamos ahí. ¿Qué tal, primo? El ángel cuando dice prima, ya sabe que es su prima. Las palabras del ángel a María, Elizabeth, tu pariente, presentan a María como perteneciente de la casa de Leví. Ese es el comentario de Atecerón. Estamos hablando de fuentes demasiado temprano. Los problemas salieron luego. Y por eso digo, cada vez que ven la frase en los 4 evangelios, el trono de David viene de David, a fuerza viene de David. Esto es totalmente cristología paulina. Y los 4 evangelios que fueron escritos después de Pablo quieren apoyar la misma idea. Pero regreso a lo mismo. Pablo ni siquiera sabía de José el carpintero, ni siquiera sabía de María y que era virgen. A Pablo ya tenía las ideas claras antes de crear su cristología. Yo quiero crear a alguien que muere, resucita, junta a la gente, un líder espiritual de otro mundo, apocalíptico, davídico, sin conocer absolutamente nada sobre Jesús el histórico. A Pablo no le importa esto. San Gregorio Nacianceno. ¿Podría usted preguntarse cómo desciende Cristo de David? Sí, por favor, ayúdame, San Gregorio, a hacer esta pregunta. María es evidentemente de la familia de Aarón. Gracias, San Gregorio. Puesto que el ángel dice que es prima de Isabel o Elizabeth, hay que ver aquí el efecto del plan providencial de Dios. Ok, bueno, ¿qué hace aquí San Gregorio? Admite la verdad, pero tenemos que dar una solución. Acuérdense, no se trata de la verdad, se trata de dar solución. Hay que ver aquí el efecto del plan providencial de Dios, que ha querido unir la sangre real de la raza sacerdotal con el fin de que Jesús, que es a la vez sacerdote y rey, tuviera también como antepasados carnales y sacerdotes y reyes. Eso es increíble. O sea, él quiere que ahorita ya, una combinación, un licuado. Queremos que Jesús ahorita sea levita y sea davídico al mismo tiempo. El pobre Jesús ni padre tiene y le van a dar 2 genealogías, por el amor de Dios. El Señor ni padre tiene y le van a poner todavía más genealogías. Ya le pusieron 2 genealogías en su Biblia y ni siquiera tienen algo que ver con él. Le van a hacer davídico y levita al mismo tiempo. Ahora, ¿a qué llegamos? Hay que buscar, hay que ver ahorita ya evidencias de razón, de lógica. Vamos a ver. Según la tradición que los cristianos hasta aquí ya se acabaron, para mí ya está. Los católicos y los ortodoxos, de hecho, del Oriente, la iglesia de Grecia, de Rusia, de Egipto, los coptos, creen que, o sea, ellos ya tienen más o menos la historia que parece mucho al Corán. Su padre que se llama Joaquín, su madre que se llama Hanna, quisieron muchísimo tener a un niño para dedicarlo a Dios. ¿Por qué esa desesperación de tener un niño? ¿Y qué tan repetir esa palabra? Lo queremos dedicarle a Dios, lo queremos dedicar a Dios, lo quieren dedicar al templo. Son sacerdotes, es una familia de levís. Quieren un niño para mandarlo al templo con los niños, a dormir en el templo, limpiar el templo, guardar el templo, cuidar el templo, y luego vienen. Si Dios nos da hijo, juramos que lo vamos a dedicar 100% al templo. Regresan al Antiguo Testamento, ven quién son los encargados del tabernáculo. Viene María. A la edad de 3 años, lo que es, de hecho, es una fiesta famosísima para los católicos y para los ortodoxos, la presentación de María en el templo. Ella va a vivir ahí como una de las vírgenes que van a vivir ahí siempre. Y los niños limpios, puros, que se duermen ahí. ¿Eso no es suficiente para decir que es levita de padres levitas? No, todavía no. Hay un lugar, obviamente, ustedes saben más que yo, que está dentro del templo que se llama el Santo de los Santos. Solamente el sumo sacerdote es quien puede entrar ahí una vez al año. El sumo sacerdote, obviamente, es un Cohen que viene de Leví, que viene de Aarón. María, según esta tradición, tuvo acceso ahí. ¿Quién la llevó ahí? Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Su tío o el esposo de su prima. El sacerdote Zacarías mete a María en el lugar más santo del templo. Solo un levita, una aronita puede entrar ahí. El judío se va a burlar
del musulmán también, de hecho, porque hay un versículo en el Corán que dice que cada vez que Zacarías entraba, que encontró comida, muy parecida a la historia apócrifa, pero no es el tema, eso lo podemos hacer en otro video, porque yo sí, yo creo que sí es levita. Un judío que ve esta parte se burla de mí también, pero no es mi objetivo el día de hoy. Al católico, si tú celebras esto, que ella llegó hasta el punto más santo del templo, no es suficiente para que todos los judíos que permitieron eso, saber que esta niña es una levita. Puedo dar un minuto más rapidísimo. Jesús crece y ya a la edad de no sé qué se pierde de ellos durante la fiesta o la Pascua, no me acuerdo. Lo buscan en todos lados y lo encuentran ¿dónde? En el templo. ¿Con quién? Con los levitas, con los sacerdotes. De hecho, según los libros católicos que se llaman las historias de María y así, dice que preguntaron los levitas por él. Llegan y encuentran que él está enseñando a los levitas. Pero oye, todavía no llegas a la edad si no estoy seguro, es a los 20 años. Obviamente ya desde chiquito pueden servir en el templo, pero ya más adelante empiezan a hacer el servicio creo que de guardia a los 20 años. Está en el libro de Números o el Éxodo, no me acuerdo. Pero la idea aquí no es qué haces entre los sacerdotes. La idea es, todavía estás pequeño. Él es un levita, es un sacerdote. Igual el judío se burla de mí porque me va a decir, oye, pero ¿quién es su padre para que sea sacerdote? Yo creo como el cristiano que no tiene padre y que solo por tener una madre levita, él también es levita. Ellos se sorprenden de que él ya sabe bastante de la ley. Ella sabe bastante del Torah y todavía no... Ellos se sorprenden porque él todavía no llegó al templo a aprender a tomar clases con ellos. Los levitas se sorprenden de él porque todavía no llegaste a tomar clases con ellos. Esto no es suficiente. En la historia de la crucifixión, que yo creo que totalmente es inventada, pero si vamos a tomar un solo elemento que puede ser real, cada rato dicen y lo agarraron su bata y quitaron su camisa o su bata y le pusieron otra de color rojo, creo. ¿Cuál bata? Jesús traía la bata de los sacerdotes. En ningún lugar del Nuevo Testamento alguien le dice a alguien le dice a Jesús, no, no eres levita, no enseñes, sal de aquí. Sí, le han dicho frases como, ¿bajo qué poder haces esto? O ¿con qué autoridad haces esto? Pero esto no es decirle que no eres sacerdote. Esto es que trató de hacer milagros en el sábado, que es otro tema que puede ser tema para otros videos. Yo quise enfocarme hoy mucho más en María. María es una aronita, viene de descendencia de santos sacerdotes, preparados, dedicados, regalados al templo. Ellos regalaban sus niños al templo solo por decir cuando me venga un niño lo doy al templo, esto ya es una evidencia. Y hemos dado una hipocresía de comentarios tratando de buscar una solución del tema, porque el tema es más teológico que histórico. El tema se trata de haz tu fe y después haz una palabra de Dios. Muchas gracias y nos vemos con otros estudios.